Pues ahora nos encontramos en la segunda parte de Gálatas capítulo 3 y pues quiero darles la bienvenida otra vez. Estoy emocionado que hayan decidido conectarse con nosotros y pues vamos a empezar orando, pues pidiendo que Dios bendiga este tiempo. Padre Celestial, muchas gracias que podamos una vez más acercarnos a tu palabra. Ayúdanos a conocerte más, a entender esa gran obra de la salvación que tú has logrado en nosotros. Padre, pedimos que podamos seguirte fiel, que podemos cada día buscar conocer más de ti y entender de las grandes obras que tú has hecho. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues yo veo, para darles un poco de información acerca de mi trasfondo, pues yo estudié mucho de culturas, de idiomas en la universidad y en el seminario. Pues una de las cosas de las culturas que a mí me fascinaba es que en muchas culturas hay celebraciones de que ya eres un adulto. Por ejemplo, en México eso sería la quinceañera, ¿no? Donde ya se compra un vestido de princesa para las niñas y pues se celebra de que pues ya es una mujer, ya no es una niña. Pues en Israel tiene la famosa bar mitzvah. Esa bar mitzvah es a los 13 años para el varón. También luego tienen otro parecido para las mujeres ahora, pero originalmente esa bar mitzvah es de que ya no es un niño, si ya no es, sino ya es un hombre, ¿no? A la gran edad de 13 años, ¿no? Entonces, pues en los Estados Unidos, simplemente tenemos una borrachera a los 21 años, ¿no? No. Pues nada más lo comento por el abuso de alcohol que luego se presta cuando llegan a ser adultos. Sí tenemos una fiesta para las damas, ya se está perdiendo un poco de costumbre, pero sería el Dulce 16. Y pues en cada una de esas fiestas tenemos una celebración de que movemos de la infancia o de la niñez a que ya son adultos. Entonces, um, realmente tenemos que entender que hay una transición que sucede. También en lo que sucede en ser bajo Dios o ser hijos bajo Dios, un hijo adulto, como vamos a ver, y pues ya no estás bajo las cosas anteriores que te gobernaban, pues de tu infancia. Entonces el tema de hoy es, se llama verdaderos hijos. Y pues sí estamos entrando a una sección de Gálatas que es un poco más complejo el argumento. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para compartirles exactamente cómo es ese, esa sección. Pues la sección yo lo tengo titulado como el ejemplo de Abraham. Y pues vamos a ver esa sección en dos videos, entonces esta semana y la que sigue, y son tres puntos principales. Al principio Pablo va a estar contestando algunas dudas que han surgido a raíz de su argumento hasta ahora, porque él está diciendo que el evangelio de la gracia es mejor que el evangelio o supuesto evangelio de la ley que los judaizantes están metiendo en la iglesia en Galacia. Y pues Pablo se da cuenta de que pues al hacer menos la ley, pues podrían tener algunas dudas. Eso va a ser punto número uno y punto número dos, porque pues en número uno, pues la duda va a ser, pues, ¿por qué tenemos la ley si pues tenemos esa promesa primero? Entonces, el punto número uno es Dios guarda sus promesas. Y que pues nada más por tener la ley después no quiere decir que Dios no va a cumplir su promesa. Duda número dos sería pues si la promesa es mejor y siempre vamos a tener ahí la promesa, ¿por qué entonces necesitamos a la ley? ¿Por qué lo dio? Y pues después va a seguir su argumento y vamos de hecho a profundizarnos bastante
en esa idea de la diferencia entre esclavos e hijos. Y eso es lo que vamos a ver entre básicamente 3:22 y 4:11. Y Pablo va a desarrollar ese argumento en pues tres puntos principales. Pues les comento brevemente, van a ser que somos cautivos bajo la ley. En segundo lugar, que la ley fue temporal y que ser un hijo es mejor. Entonces, ahí bajo ese punto de esclavos a hijos, que pues éramos cautivos bajo la ley fue temporal y ser hijo es mejor. Entonces, Pablo va a estar haciendo el argumento de por qué ya no vamos a estar bajo esclavitud, sino queremos ser hijos adultos de Dios. Y ese último punto, la letra C, que yo lo tengo aquí en mis notas, ser hijo es mejor, pues tenemos dos subpuntos ahí, que uno, todos somos iguales como hijos y que los hijos tienen una herencia. Y de hecho ese último punto va a ser o servir para nuestro puente hacia la siguiente sección o el siguiente video. Entonces, pues ojalá que pueden seguir ahí conmigo. Vamos a empezar en esa primera sección de capítulo 3, versículos 15 al 18, que es nuestro punto de que Dios guarda sus promesas. Empezamos leyendo ahí en versículos 15 y 16. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, es decir, Cristo. Entonces, aún con pactos entre los seres humanos, ¿no? Entendemos cómo funcionan estos acuerdos o pactos. Entonces, el hecho de que Pablo tiene que referirse aquí a un pacto humano, a hablar a los Gálatas como meros seres humanos o no creyentes, pues debe de tener un peso para ellos, porque está hablando con ellos como si fueran simplemente seres humanos y no como personas espirituales o pues un argumento teológico, porque Pablo sí ha hecho hasta ahorita un argumento teológico, un argumento de su testimonio, del testimonio de los Gálatas, y Pablo siente la necesidad de volver a un argumento humano. Y por eso empieza ahí un pacto, aunque sea humana, o que hablo en términos humanos, allá al principio de versículo 15, pues está diciendo, pues aún entre las naciones, así se hace, ¿no? ¿Y qué está sucediendo con pacto y testimonio aquí? Porque ahí sí tenemos la palabra pacto y también testimonio, y queremos entender qué es lo que quiere decir ahí esa palabra, ¿no? Porque un pacto no es igual a un testimonio hoy día, aunque pues el término aquí diatheke sirve para ambas cosas. Es la palabra, de hecho, que tenemos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es igual decir, pues, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto. Y pues eso sería la misma palabra o concepto, ambas en hebreo y griego. Diatheke, que significa un pacto o una promesa, o también un testamento, un acuerdo cuando alguien fallece. Y pues vemos que la promesa que Dios hizo a Abraham fue también bajo un juramento. Los que han estudiado con nosotros el libro de Hebreos, por ejemplo, Hebreos 6, 13 al 14, menciona que
fue una promesa que fue confirmado o fue bajo también un juramento de que no solamente prometió Dios, sino juró por su propio nombre que lo iba a hacer. Entonces, aquí tenemos un pacto, una promesa jurado por Dios que Dios dijo que iba a cumplir. Y eso es distinto perdón, un testamento o el testamento a que Pablo refiere aquí es un pacto permanente. De hecho, es interesante porque al estudiar ese término o concepto del pacto que Pablo tiene en mente aquí, porque en el mundo romano sí se podían cambiar ciertos pactos y eso. Lo más probable es que Pablo tiene en mente aquí un pacto, pues según la tradición judío, que se llamaba el Matenat Bari. Es como el pacto que tenemos también en la historia del hijo pródigo en los evangelios. Pero podría referirse realmente a cualquier testamento permanente que no se podía cambiar. O sea, aquí la idea principal es que no se puede cambiar el pacto. Ese es el punto importante ahí, o el punto relevante en versículos 15 y 16. Y en 16, Pablo dice, pues que no leen sus Biblias, vamos a volver al Antiguo Testamento. En Génesis 12:7, Dios dice descendencia o semilla singular. Si quieren volver a Génesis a estudiarlo y vean la palabra en griego, es singular esa palabra. La promesa es para Abraham y uno de sus descendientes o su descendiente. ¿Sí? Por eso dice en 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien, ¿a cuántos? A uno solo. Entonces tenemos un pacto que Dios hizo con Abraham y que esa bendición iba a ser para su descendencia singular. Ahora mira versículos 17 y 18. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa, porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, aquí Pablo está diciendo, si la salvación vino por la ley, la descendencia de Abraham ya no recibió la bendición por la promesa, sino recibió la bendición o la bendición de la promesa por la ley. El resultado sería que Dios no cumple sus promesas, no cumple su palabra si no es un mentiroso. Entonces, eso sí es muy importante, o sea, porque si decimos que Dios al hacer la promesa, pues después lo cambió y pues ya dijo, pues ahora tiene que cumplir la ley, pues estamos diciendo que Dios, aunque hizo una promesa jurado, pues Dios no cumple su palabra y luego cambia los términos y las condiciones de la promesa. Entonces eso sí sería un problema para nosotros como creyentes, de que servimos a un Dios mentiroso. Entonces, los judíos siempre habían entendido también que la promesa iba a cumplirse con el Mesías. O sea, quiere decir también que los judíos pues no entendieron bien esa promesa. Entonces, pues sí tenemos varios problemas en cambiar el argumento como han hecho los Gálatas aquí. O sea, de que los Gálatas están diciendo, pues ya vamos a cambiar la promesa de Abraham y empezar a seguir la ley, porque los judíos siempre habían entendido de que el Mesías venía
para cumplir la promesa de Abraham. Entonces, estaban invalidando la promesa que Dios había hecho. ¿Ok? Seguimos en versículo 19. Y eso ya es duda número 2. ¿Por qué necesitamos la ley entonces? Dice en versículo 19. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia, singular, a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Entonces, lógicamente, si Dios siempre iba a salvar por la promesa, ¿para qué dio a la ley? Eso es una buena pregunta. ¿Por qué el cambio que vino en el monte de Sinaí? ¿Por qué los 10 mandamientos? Pues dice el texto, por las transgresiones. Esa palabra transgresiones quiere decir pisar fuera del camino, una desviación. Fuiste a donde no debías ir. Yo me acuerdo que di un ejemplo a mis alumnos una vez cuando yo era líder de jóvenes. Estuvimos en un cuarto un poco largo, angosto, y pues yo les apagué las luces del salón y pues yo había metido sillas y obstáculos en medio y pues yo les decía, tienen que cruzar de un lado del cuarto a otro y pues vamos a ver el resultado. Pues, ¿qué es lo que creen que pasó ahí? No, pues se lastimaron, cayeron sobre sillas, chocaron con mesas y pues era un alboroto ahí en esa carrera, pues había mucha lágrima y queja, porque nadie podía cruzar este cuarto con las luces apagadas sin chocar con algo. Lo bueno es que sí di galletas al ganador de la carrera. Entonces, ahí, la razón que la ley fue dada fue porque la gente estaba en la oscuridad intentando vivir la vida de la manera correcta y pues el resultado fue de que estaban chocando, topando con problemas y siempre desobedeciendo lo que Dios quería de ellos. Entonces, Dios básicamente con la ley prendió el foco y les dijo, mira, no chocas con las mesas, evita las sillas. El problema es que pues al saber que estaban ahí, pues todavía chocaban más, ¿no? Más bien los hacían de todos modos. No sabía que podía chocar aquí con esa pared también. Pues porque pues no lo había visto antes, pero ahora sé que está ahí, pues ahora sí puedo chocar con ello, ¿no? Entonces, la ley también, al demostrar pecados, pues también enseñaban pues cosas que era posible para el ser humano hacer, aunque en contra de la ley de Dios. Es como una plomada, de que pues con una plomada, cuando tenemos una construcción, una barda o pared, pues pones la plomada y pues no vuelve chueco tu pared, sino que te enseña qué tan chueco siempre era. Entonces, es importante entender la función de la ley, porque la ley nunca fue dada para salvarte. Fue dada para ayudarte a, uno, pecar menos por las transgresiones, y también fue dada para demostrar tu necesidad de un Salvador, de ese Mesías que había venido. Y por lo tanto siempre fue temporal. Fue puesto la ley para frenar el pecado y fue temporal. Por eso dice hasta que llegara el descendiente. ¿Ok? La ley vino después, pues perdón, no la ley, Levítico. Levítico, el libro que siempre brincamos cuando estamos en nuestro plan de lectura anual. Ese libro
de ofrendas y fiestas, pues viene después del Éxodo. ¿Por qué? Pues la ley viene en Éxodo, todas las cosas que tienes que guardar, o más bien todas las cosas que no guardaste, pues ¿qué haces entonces ya que no los guardaste? Bueno, por eso tenemos el libro de Éxodo, tus sacrificios por todas las cosas de la ley que no guardaste. Al tener Éxodo, necesariamente tenemos a Levítico. Por eso ahí tenemos también en el libro de Levítico Yom Kippur. ¿Sí saben de qué sirve? Yom Kippur, el día de encubrimiento, el día de expiación, día en la cual pues el sumo sacerdote hacía una ofrenda, un sacrificio para cubrir los pecados de todo el pueblo para todo el año. Era necesario, porque ¿quién podía cuidar o obedecer los 10 mandamientos? Nadie. Entonces, tenemos a Éxodo, pero necesariamente tenemos a Levítico, por todas las cosas que no hiciste bien. Versículo 20 dice, ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Y eso es un versículo un poco complicado de entender porque estamos comparando pactos, ¿ok? Acuérdense, tenemos la promesa de Abraham y tenemos el pacto mosaico que tiene dos partes. La promesa, Dios simplemente promete darte algo. El pacto mosaico, acuérdense, habíamos platicado de Monte Gerazim y Monte Abal, es un contrato, un acuerdo entre Dios y el pueblo. Las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 28 y 29. Si obedecen todas las cosas escritas en la ley, serán bendecidos. Si desobedecen, reciben maldición. Y pues por eso el pueblo en la montaña, si haces esto, recibirás bendición. El pueblo, amén, de acuerdo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese contrato entre Dios y el pueblo, y eso es, tiene sus intermediarios. Dice el texto ahí, ángeles, y pues el mediador entre Dios y el pueblo era Moisés. Pues alguien tenía que interceder entre Dios y el pueblo. Ya cuando entramos en Levítico, pues tenemos también el sacerdote que va a ser intercesor para el pueblo también. La promesa fue mejor entonces porque no requería ningún intercesor. Era directo con Dios. Él simplemente decía, te bendeciré. Y por eso dice que ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, es decir, un contrato tiene dos partes y luego tiene un mediador entre esas dos partes. Pero en la promesa, Dios es uno solo. Él simplemente dice, yo te voy a bendecir. Y ¿qué tal en el trabajo funciona, no? O sea, cuando tú firmas contrato con la empresa, llegas a lo mejor después de un mes de trabajo, tu jefe no te dice, pues te voy a obsequiar tu dinero, pues aun si no trabajas. Sería padrísimo eso, ¿no? No, más bien, tú tienes que trabajar y tu jefe te paga. ¿O qué tal si trabajas y tu jefe te dice, no te voy a pagar? Pues ahí sí entramos en demanda legal. Entonces, es un contrato donde ambas partes tienen que cumplir su parte. Entonces, si el pueblo obedece, Dios tiene que bendecir. Si no puede existir el caso donde el pueblo obedece y Dios no bendice. O donde el pueblo desobedece y Dios no maldiga o no maldice al pueblo. Entonces, eso es el contrato. Por eso la promesa es mucho mejor. O sea, simplemente donde Dios dice, yo te voy a bendecir.
porque yo Dios lo dije. Y pues esa bendición viene por medio del Mesías. Sigue conmigo ahí en versículo 21. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Entonces la ley y la promesa son contrarios. ¿Es uno bueno y el otro malo? Eso es otra conclusión que Pablo está viendo que a lo mejor podrían sacar sus lectores. ¿Qué decimos de la ley entonces? ¿Va uno en contra del otro? ¿Son chocantes? Pablo dice no. De hecho, la palabra que emplea ahí de ningún modo es meganoita. Es el término más fuerte en el griego para no, es jamás. Uno no, no es bueno y el otro malo. Pablo dice que nunca sea así, de ningún modo. Simplemente tenemos que entender la función que tiene la promesa de Dios y que tiene la ley de Dios. ¿Acaso han visto pues cómo construyen las casas americanas? Son hechos de palitos, ¿verdad? O sea, ya con madera, una estructura, un esqueleto de madera. Y pues cuando cubres la madera, perdón, con tabla roca, ya requieres de algo que puede ubicar la madera debajo de la tabla roca para que lo clavas bien. O sea, porque tienes una pieza de madera, luego tabla roca y luego otra pieza de madera. Y si pues intentas clavar la tabla roca donde no hay madera, se va a caer tu tabla roca. ¿Se me explico? Entonces, para ubicar esa madera, de hecho venden un aparato que tiene como ondas de sonido y pues tú lo muevas sobre la tabla roca y te indica ya cuando has encontrado la pieza de madera para que metes ahí tu clavo. Ahora, si yo tomo mi instrumento para ubicar las maderas, que es un aparato delicado de plástico, y pues lo volteo y pues lo uso de martillo para clavar mi clavo, ¿qué va a pasar con mi aparato de ubicar la madera? Se va a romper. ¿Por qué? Nunca fue hecho para usar de martillo. O sea, su función es ubicar la madera, no es clavar un clavo. Para clavar un clavo, ¿qué tenemos? Un martillo, otro instrumento. Entonces, la ley nunca fue hecha o dada para la salvación, para dar vida. Tiene su función, lo que ya habíamos platicado, es para las transgresiones, pues para que peques menos y también para demostrar tu necesidad de un Salvador. Es lo que viene en versículo 22. Lea ahí conmigo. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Entonces, ¿sí ves lo que dice ahí? La ley vino para demostrar la necesidad de la promesa que venía con Cristo. Él es el estándar de la perfección, pues porque nadie cumple la ley. La ley no te salva. Más bien, la ley simplemente cierra la puerta de la cárcel. Ya, quiebras la ley y eres culpable. Y solo no hay manera de escaparte de esa cárcel. Dice Romanos 3:23 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona que cumple la ley. Y todos estamos encerrados en esa cárcel que nos fue demostrado por la ley. Entonces, la ley simplemente te muestra que estás encarcelado
y necesitas que alguien te abre la puerta. ¿Ok? Ahora en versículo 23, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelado. Sí es cierto, la ley nos revelaba nuestras flaquezas, nuestros delitos y pecados, pero al mismo tiempo nos condenaba y nos esclavizaba. No había nada que podíamos hacer para ser libres bajo la ley. Y como judío, pues todos los años tenías que ofrecer sacrificios, año tras año, pues con sacrificios y más sacrificios. Y pues no había otra forma de estar bien con Dios. O sea, si querías tener tu relación con Dios era por medio del sacerdote, por medio de sacrificios. Y eso era algo también sin fin en cuestión del proceso de ofrecer sacrificios. ¿Qué podían hacer como judíos? Pues estaban esperando la llegada del Mesías. Siga leyendo ahí conmigo en versículos 24 al 26. Son versículos muy cortos. Mira lo que dice. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, un ayo es un guardián, no es una niñera, pues no es una muchachita, que viene a cuidar de ti, mientras está en su celular, chateando con su novio, ¿verdad? O sea, es un tutor. Tenemos que entender esa palabra bien dentro del contexto. Es un tutor. Eso frecuentemente, de hecho, era un esclavo que cuidaba de un niño y pues lo protegía y luego lo instruía también. Entonces, fue un maestro, es alguien que da límites y también prohibiciones. Amenaza también con castigo. Era alguien que tenía autoridad dado por los papás porque fue un cargo dado por los papás, pero no es su papá ni su mamá. Y todo lo que hace, pues lo hace con un propósito para el bien del alumno. Es para que crezca, que aprenda, que madura. De la misma manera que alguien no, pues de la misma manera que alguien no deja de manera permanente su hijo con un tutor, la ley tampoco fue para siempre. No, no mandamos a nuestros hijos a la escuela para siempre. ¿Qué pasa después de algunos años, ya cuando cumplen 18 o 28 años, ¿no? Esperamos que eventualmente se gradúen. Entonces, no los dejamos con un maestro, un tutor para siempre, pues queremos que eventualmente gradúen y que ya empiezan a utilizar como adulto lo que han aprendido. Cuando yo iba a la escuela, me enseñaban, pero créeme, sí tenían autoridad. Tenían una tabla de madera para los que se portaban mal. De hecho, algunos de los entrenadores de deportes hasta como pues era muy difícil agarrar vuelo con esa tabla para la disciplina, pues con un taladro le hicieron hoyos, ¿no? Para disminuir la resistencia de aire y que wow, te despertaba, ¿no? Hasta chiaban los ojos un poco. Ok, ya aprendí. Y no eran mis papás, era mi tutor. Pero es temporal, es el énfasis aquí de esa parte. El tutor no es para siempre y lo está comparando con la ley. Otra vez tenemos una referencia a Hebreos, pues Hebreos 7:11
pues tenía que ver con la promesa eterna, porque el sacerdocio levítico fue temporal y también fue imperfecto. ¿Cómo es que ahora somos hijos? Pues somos hijos por medio de la fe, porque Abraham fue el padre de la fe. Entonces, Abraham es nuestro padre y pues somos hijos de Abraham. Ahora, vamos a expandir un poco esa idea en versículos 27 al 29. Dice, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombres ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Si ahora estamos bajo Dios como hijos, ¿el tutor sigue con autoridad con nosotros? O sea, una vez que gradúes de la escuela, ¿sigues bajo la autoridad de tu escuela? No, no, la idea aquí de un hijo es fuertemente ligado con libertad. Si ya graduaste, eres libre. No, yo me acuerdo cuando yo me gradué de la universidad, me sentía libre. Nada más que luego me casé. No. Este, uh, es decir, cuando ya graduaste, ya esos maestros no tienen autoridad sobre ti. Eres un adulto, ya graduaste. Entonces, la idea de hijo también aquí es un hijo que es mayor de edad. Ya tienes libertad de las cosas de niños. Puedes manejar, puedes unirte al ejército si quieres, no hay horario para dormir. Pues para los judíos que son adultos ya a los 13 años, pues la bar mitzvah que habíamos mencionado al principio, ¿saben qué significa bar mitzvah? Se llama hijo de la ley, porque ya graduaron de su tutor y son seguidores de la ley, no porque son obligados por su maestro, sino que lo hacen porque ya son adultos. La ley existe para volverte un creyente. Pues te estaban exigiendo antes como alumno, pero ahora, pues, ¿qué es lo que hacen en su bar mitzvah? Empiezan a leer, ¿no? Así dice la ley de Dios, ¿no? A los 13 años. Y leen la palabra de Dios. Leen, de hecho, la ley, porque ellos dicen, ahora que no soy bajo mi tutor y soy adulto, creo lo que he recibido como estudiante y ahora voy a ser un seguidor por deseo propio. En 1 Corintios 12, versículos 12 al 13, también menciona esa parte de lo que platica ahí de que no hay distinciones en el cuerpo de Cristo tampoco. Y eso tiene realmente dos funciones aquí, porque directamente no está enseñando de que no existe parcialidad o favoritismo en la iglesia, aunque podríamos afirmarlo. O sea, es lo que tenemos ahí en 1 Corintios 12, versículos 12 al 13. Pablo lo que está haciendo, porque acuérdense, su argumento es demostrar a los Gálatas que realmente no hay beneficio en volver al judaísmo. Y aquí lo está afirmando una vez más, de que como somos hijos de fe, todos somos iguales. O sea, no sirve de nada volverte al judaísmo porque como hijo de fe, pues los no judíos y judíos son iguales, los esclavos y libres son iguales, hombre y mujer son iguales y somos uno solo, o sea, porque la obra de salvación
se realiza por el Espíritu Santo. Y pues persona que es salvado y pues que ha recibido al Espíritu Santo es en un solo cuerpo con todos los demás en la iglesia. Entonces Pablo dice, pues realmente no te sirve volver al judaísmo porque ya somos uno solo. Y por lo tanto no hay favoritismo en la iglesia. Por eso tenemos también el libro de Filemón. Incluye esa idea de que Onésimo, un esclavo que se había huido de su amo, pues causando mucho daño económico para su amo, pues había creído, era un hijo espiritual de Pablo que estaba en la cárcel. Pablo lo manda de vuelta con su amo, Filemón, y pues Onésimo lleva esa carta de Pablo y Pablo recuerda a Filemón, ahora Onésimo no regresa solamente como tu esclavo, sino como tu hermano. Y lo tienes que amar como tal. Porque en la familia de Dios no hay niveles socioeconómicos. No hay raza, blanco, negro, café, amarillo. No hay. No hay favoritos en los ojos de Dios. Entonces, no sirve volver al judaísmo. Porque entre judío y no judío no hay distinción. Si eres de Cristo, eres de Abraham. Igual como Cristo es un hijo de Abraham, los que son hijos de Cristo también son descendientes de Abraham. ¿Sí? ¿Siguen su lógica ahí? Un hijo auténtico de Abraham no es de sangre simplemente, sino cualquier persona que tiene fe en Cristo para la salvación. Es un hijo según la promesa y no según la sangre o según la ley. El camino está abierto, entonces, para el judío y también para el no judío. Gracias a Dios.